Nos vamos ya a nuestra sección semanal Entre Líneas con la doctora Connie Delgado Parra. Connie, muy buenos días. Hola Marta Olivia, qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Buenos días. Gracias. Varios temas por analizar, doctora, varios temas. Sin embargo, el tema de los Estados Unidos, el triunfo de Trump, y las implicaciones reales en estos momentos, ya vamos a monitorear, pero estaba anunciada ya una llamada telefónica entre la presidenta y el presidente Donald Trump. ¿Qué significa la llamada? Pero más que la llamada, ¿qué significa en el escenario político mexicano el triunfo de Donald Trump? Pues bueno, en realidad creo que no hubo mucha sorpresa, ¿no? Se esperaba que triunfara, aunque estaban, digamos, en una competencia muy apretada, Kamala Harris y Donald Trump, pero bueno, de algún modo ya se esperaba que el triunfo fuera para Donald Trump, por desgracia. Bueno, mi comentario de por desgracia tendría que ser argumentado, porque en realidad, pues para México siempre ha sido complicado tanto el tema de los republicanos como de los demócratas. O sea, tampoco fue sencillo el gobierno, por ejemplo, de Biden para México, fue muy complicado. Pero bueno, yo iniciaría, digamos, planteando pues un escenario doble, ¿no? El hecho de que llegue Donald Trump ha sido utilizado, por ejemplo, bueno, ya en nado sincronizado por los opositores a la 4T, en términos de que, bueno, por fin, qué bueno que haya llegado Donald Trump y que entonces él va a venir a hacer justicia y va a venir a poner en orden a nuestro país, dicho de diferentes maneras, ¿no? Incluso en esta entrevista que se le hizo a Marco Cortés, en el que señala declara que pues resulta muy interesante, digamos, promover la clasificación, eso ya lo hizo desde el Senado, pero promover la clasificación de que el narcotráfico se convierta en terrorismo para que pueda intervenir libremente Estados Unidos, en fin, un conjunto de situaciones que han estado promoviendo, digamos, los opositores de la 4T, y otro elemento importante, metiendo ruido a la población, haciéndole pensar que con la llegada de Trump, las cosas van a ser terribles para México, ¿no? Claro, mientras estuvo en su campaña, Donald Trump señaló varias cosas muy graves, ¿no? Pero también sabemos que su estrategia radica en estirar la liga para luego negociar. Sabemos perfectamente que esa es la lógica de este personaje. Entonces, cuando señala, por ejemplo, que va a ser que va a regresar un regreso masivo de la migración, incluso de quienes ya tienen la nacionalidad estadounidense, que los van a regresar de manera masiva a México. Creo que estas son solamente cuestiones que se aplican en términos electoreros, ¿no? Para convencer a la gente. Y bueno, muchos compran. Por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba que que Marta Bárcena, ¿no? quien fuera secretaria de Relaciones Exteriores en el pasado, señalaba que tendríamos que tomar los mexicanos, la presidenta de México, en serio estas amenazas porque seguramente se iban a cumplir. Me parece que estas son situaciones que hay que evaluar y medir de otra manera. Pero bueno, se han utilizado, digamos, todas estas declaraciones de Donald Trump en campaña para que los opositores sometan al miedo a la población. Yo diría lo siguiente con respecto a la llegada de Trump. Por un lado, ciertamente hay problemas que han prevalecido siempre con Estados Unidos. Y en este momento podríamos hablar de 4 concretamente, ¿no? El tema de la migración, el tema de frontera, el tema del combate al narcotráfico y el tema de las tarifas comerciales. O sea, son 4 temas que están ahí y que seguramente van a ser tratados o por lo menos enunciados el día de hoy o están siendo enunciados el día de hoy en la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump.
Con respecto a la migración, bueno, seguramente no cambiarán las cosas. Digamos, el gobierno de Biden también estuvo atravesado de cosas terribles, pero hay resultados concretos, en efecto. Hoy anunciaba la presidenta que el 75% ha bajado la migración hacia el país del norte. A partir, digamos, de una estrategia compleja que ha establecido, que ha desarrollado México, no solamente vinculada digamos, a detener a la gente en términos de regresarla a sus países de origen, sino una estrategia que está vinculada con derechos humanos, con establecer respuesta a las causas, en fin, un conjunto de condiciones que seguramente se seguirán utilizando para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, el tema de frontera está vinculado con eso. La declaración que se hizo de que se va a blindar la frontera y que se va a cerrar, eso, bueno, también es un decir, porque no salimos solamente perjudicados los mexicanos. La relación que hay México-Estados Unidos es muy, muy importante, entonces perjudica a ambos países. Entonces, en este sentido, son amenazas que, bueno, no se van a llevar a cabo en términos, más que en términos de que sí, van a aumentar seguramente otros metros, va a construir unos metros de muro Donald Trump. La otra cuestión sobre el combate al crimen organizado. Ahí yo diría que, en efecto, el papel que están jugando los opositores en México a la 4T, pues están haciendo mucho ruido en términos de convertir al narcotráfico como en una actividad de terrorismo para abrir la puerta a los Estados Unidos. Pero pienso que es más una disputa interna y que en efecto va a tener consecuencias en términos de soluciones de otro estilo, ¿no? O sea, detener el flujo de armas, detener el flujo de fentanilo, o sea, situaciones que existen y que van a continuar discutiéndose, pero que bueno, que no tienen que ver con la llegada de Trump específicamente. Y luego yo diría, con respecto a las tarifas comerciales, que esto estaría relacionado con el TEMEC. En realidad, el TEMEC no está en riesgo. Hay que recordar que el TEMEC fue algo que Trump presumió como el triunfo en su anterior periodo de gobierno, ¿no? Al final, él estableció negociaciones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, llegaron a acuerdos y más bien él planteó que el TEMEC era un triunfo porque habían logrado cosas de equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no creo que esté en peligro, en riesgo el TEMEC. Él sabe que México no es su rival. Él sabe, tiene muy claro que hay una relación asimétrica, o sea, no vamos a ser ilusos, inocentes de pensar que estamos en igualdad de condiciones. Él sabe que hay una relación asimétrica, pero al mismo tiempo sabe que existe y que hay que proteger la cadena de suministros que hay entre México y Estados Unidos. Y en realidad, si se lastimara esa cadena de suministros, elevando aranceles, a quien lastimaría fundamentalmente serían las empresas norteamericanas instaladas en México. Entonces, en ese sentido son como más gritos electoreros, porque en realidad el problema que sí está, digamos, la disputa que sí está grave es con China fundamentalmente. O sea, la disputa que tiene Trump, y es un problema de hegemonía. No es solamente un problema de disputa por un mercado, no, es un problema de hegemonía global. Entonces, ahí sí hay una discusión y ahí es donde va a meter toda la batería Donald Trump. No es México, no es, o sea, a Estados Unidos le conviene más bien que México tenga una economía fuerte, porque eso fortalece, digamos, el espacio, el mercado y sí, el patio trasero de Estados Unidos, pero en términos de una economía sólida y que permita, digamos, también la inversión de las empresas norteamericanas. Entonces, en este sentido, realmente no creo
que o sea, el riesgo del que hablan los opositores a la 4T y de las cuestiones a las que nos vamos a exponer los mexicanos, creo que es totalmente falsa. Y es otra vez, yo diría, igual que les ha pasado con todos los procesos que han iniciado, ¿no? Primero con la historia de la narcopresidenta, del narcopresidente, luego con el tema de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, de la reforma judicial, todo les ha salido mal. Entonces, en este sentido, las amenazas y los augurios que hacen los agoreros, ¿no? En términos de que con Trump nos va a ir muy mal, pienso que también se les va a revertir y que las condiciones van a ser totalmente diferentes. Tan es así que el día de hoy, en efecto, ya en este momento, seguramente, no sé si todavía estén en tránsito, pero ya hay una llamada de la presidenta, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Y en ese sentido, Sheinbaum ha sido como muy clara, ha señalado que, bueno, de manera firme, como lo hace siempre, ha señalado que habrá coordinación, pero no subordinación. Y lo está planteando en la conferencia matutina todo el tiempo. En efecto, habrá cuestiones que eso es la política, hay que a veces ceder, a veces aceptar, pero al final de cuentas, yo creo que se establecerá una buena relación con Estados Unidos. No, cuando digo que es lamentable que haya llegado Trump, fundamentalmente lo pienso en términos de esta actitud misógina, clasista, o sea, en efecto, echará atrás derechos de las mujeres, derechos de grupos vulnerables. En ese sentido, a mí me preocupa, pero esa es una situación que tiene que discutir el pueblo de Estados Unidos, ¿no? No es nuestra situación, o sea, nosotros estamos digamos, en otro proceso, más bien estamos avanzando en ese tipo de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lamento la llegada de Trump, pero en términos económicos, en términos de su postura, por ejemplo, de retirar el apoyo de las armas en Ucrania, de no intervenir, digamos, de no crear más guerras en Europa, pues me parece que es una buena, más bien es una buena noticia, ¿no? Eso no, o sea, no hay que pensar nunca a los políticos de manera lineal, ¿no? O sea, Trump no es el señor naranja, malo, 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 ni Kamala Harris era la buena, buena, buena. No, o sea, son Estados Unidos, son los intereses de Estados Unidos. Marta Olivia. Tal cual, o sea, y bueno, una parte del fracaso o de la llegada de Trump es que al final de cuentas no hubo un proyecto de izquierda tan contundente, ¿no? Tan contundente, y la ultraderecha personificada con Trump fue la que llegó a las clases más pobres de Estados Unidos, y que yo veía en el mapa también las que se encuentran en el área rural, que fueron fundamentales para esta situación. Es decir, lo que dicen, pues no era, al final los dos defendían al capital. Al final los dos defendían al status quo, que siguiera como estaba, pero unos con un y otros en el sentido con Kamala Harris, pero que era no tan distinto. Exactamente, o sea, en realidad yo, pues lo que es claro es que pues Estados Unidos no está todavía en un proceso de transformación, ¿no? Por supuesto, está en un momento de crisis muy complicada en muchos sentidos, ¿no? Su hegemonía, en efecto, sigue siendo un país poderosísimo, nadie tiene la menor duda, pero ya es una hegemonía que tiene competencias, ¿no? El tema de los BRICS, el tema de la reorganización geopolítica, pues evidentemente está poniendo en cuestión el tema de Estados Unidos. Sin embargo, parecieran las oligarquías estadounidenses no darse cuenta,
¿no? O sea, ellos siguen defendiendo, o sea, es esta historia de 4 años nos quedamos los demócratas con la presidencia y a los siguientes 4 años los republicanos. O sea, esta historia que viene desde principios del siglo XX, ¿no? En términos de que son solamente 2 partidos, que ya ni siquiera son, no hay límite claro en términos de derecha o izquierda, porque en realidad los valores que defienden son los valores de la oligarquía. Y entonces en este sentido, pues son la misma cosa. Y las oligarquías no están dispuestas a darle un lugar a su pueblo, a su ciudadanía. Entonces, en realidad estamos en un momento de crisis muy fuerte en términos de que no hay opciones, porque la única opción es el capital, ¿no? No hay una izquierda, en efecto, no es... otra cosa hubiera sucedido si hubiera participado Sanders, por ejemplo, no, o sea, se hubiera abierto un poquito, digamos, el espectro, pero entre Kamala Harris y Donald Trump, yo no veo ninguna diferencia más que del señor es color naranja, ¿no? Y que, digamos, llegó al corazón de la gente con más vulnerable, porque en efecto, él tocó las cuestiones que les interesan. Kamala Harris decidió no moverse de su espacio, no moverse del espacio de los demócratas, ¿no? No moverse de la historia de las guerras, de seguir con el financiamiento a las guerras en Ucrania, Israel contra Palestina, o sea, no se movió en nada. Entonces, claro, no tuvo ninguna resonancia, pero pues al final de cuentas, Estados Unidos, su oligarquía es la que sigue definiendo su forma de gobierno y son la misma cosa. En ese sentido, México tendrá problemas parecidos, similares a los que hubiera tenido con Kamala Harris. Así es. Doctor, rápidamente, ayer la ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, dijo que había que tomarse en serio las amenazas y promesas de Trump. Sobre todo, dice que se tienen que tomar en serio y no omitir cada palabra. Permítame, vamos a ver rápidamente para brevemente hacer un comentario al respecto. Es lo que dijo la presidenta hoy por la mañana respecto a estas declaraciones. Adelante, producción. Vamos en unos segundos más. Sobre todo, pues, bueno, yo no quiero adelantar porque el analista aquí es usted, pero vamos en este sentido a ver esta parte, esta parte de esta, bueno, vamos en unos momentos más. Primero, su comentario en lo que tenemos listo justamente el video. Sí, en realidad, pues lo que respondió nuestra presidenta, pues fue en el sentido de que, bueno, de hecho dijo, prefiero no hacer comentario, ¿no? Directamente digamos, a la opinión que emitió Marta Bárcena. Pero no hay que olvidar quién es Marta Bárcena, o sea, de algún modo hace eco, digamos, de las posiciones y de las posturas que tiene la oposición a la 4T, ¿no? Ella estuvo un periodo corto cuando todavía con el presidente López Obrador, digamos, su posición siempre fue que se utilizaron las embajadas como un problema de pago político a los favores que se habían hecho por la llegada de López Obrador. Entonces, ahí había un encono de entrada con el gobierno entrante en 2018. Entonces, su postura, claro, siempre ha sido como a la defensa de los Estados Unidos y a decir que México, pues si finalmente mete también un poco de temor, ¿no? En términos de que esas amenazas pueden ser realizables. Claro, hay aspectos que permiten pensar que Trump ahora va a estar más libre, ¿no? O sea, él llega con los congresos a su favor, ¿no? Claro, vale decir también que el Congreso en Estados Unidos no lo logró como Claudia Sheinbaum, o sea, logró con la mayoría, tiene la mayoría, tendrá la mayoría, digo, independientemente de que todavía no están los resultados finales, va a tener mayoría absoluta, pero no mayoría calificada. Entonces, eso le va a permitir
tomar muchas decisiones que no había podido tomar en el periodo anterior. Y claro, ya no está luchando por un periodo siguiente, ya solamente va a tener este periodo. Eso le da como cierta libertad para actuar, para tomar decisiones. Pero insisto, para los Estados Unidos, para Trump específicamente, el enemigo es China y en un nivel menor, Europa, ¿sí? Entonces, sobre quienes va a poner aranceles, sobre quien va a frenar y a limitar, digamos, un conjunto de cuestiones comerciales, financieras y de inversión, es fundamentalmente con China. Entonces, en ese sentido, más bien, México es un aliado. México es un aliado para Estados Unidos en este momento. Y, o sea, somos un país estratégico para él. Entonces, cuando Marta Bárcena hace estas declaraciones, se olvida que esas declaraciones han sido en el contexto de una campaña electoral. Y cuando se hacen campañas electorales, se dice cualquier barbaridad para convencer a la población, y más Donald Trump, ¿no? Yo insisto, su estrategia siempre ha sido jalar la liga, casi romperla y entonces negociar, ¿no? Eso hizo con México, eso hizo cuando nos amenazó con el aumento de aranceles y que no es que no lo haya cumplido, es que no era el propósito cumplirlo, era llevarnos al límite para negociar. Claro, ellos tienen la hegemonía, somos una relación asimétrica, entonces ni siquiera tiene que estirar la liga tanto, simplemente, más bien hay que negociar en términos de lo que significamos nosotros para los Estados Unidos, con toda la soberanía y con toda la dignidad y el respeto, pero no confundir que somos iguales, porque en efecto es una potencia muy fuerte, pero sí podemos serles útiles y ellos útiles a nosotras, a nosotros. Bien, veamos rápidamente este video, esta respuesta. Vamos a verla por acá. Preguntarle si hay algún plan de contingencia en caso de que esto se lograra materializar y si el gobierno de México va a continuar colaborando con la contención migratoria en el sur del país, con la Guardia Nacional y el Ejército. Esas serían. Es una estrategia integral que desarrolló el presidente López Obrador y que nosotros le hemos dado continuidad y la estamos fortaleciendo. Tiene que ver con rescate de migrantes frente a situaciones adversas que puedan presentar a lo largo del territorio, tiene que ver con permisos que se daban en la Ciudad de México y hacia el norte de lo que se llama CBP y que ahora se dan en el sur, tiene que ver con los albergues, tiene que ver con la incorporación de migrantes en México al mercado laboral. Es una estrategia integral. Y recuerden que México sigue invirtiendo y lo vamos a seguir haciendo como un ejemplo en Centroamérica, apoyando más que invirtiendo, apoyando a jóvenes para que no tengan que salir de sus lugares de origen. Entonces, una estrategia integral que en el 2024… Pues ahí habla precisamente la presidenta de esto. Para cerrar, Connie Delgado. Sí, pues yo pienso que se vienen tiempos complicados, sí, claro, o sea, es lugar común decir esto, pero al mismo tiempo pienso que vamos a enfrentar una situación en condiciones totalmente diferentes. En efecto, tenemos una economía mucho más fuerte, tenemos, digamos, una presidenta que tiene un plan de gobierno que si ustedes observan en cada conferencia matutina, ella va mostrando que se trata de un ecosistema de gobierno, ¿no? En el que todo está articulado y entonces, claro, cuando se empieza a abrir un boquete por un lugar, no se resuelve solo desde el espacio donde se genera el problema, sino que hay una estrategia en la que
múltiples, digamos, instituciones, políticas, apoyos presupuestales están incorporados. Entonces, yo creo que estamos hablando de un momento súper interesante. Claro, hasta el día de hoy, Claudia Sheinbaum había estado como de vacaciones, ¿no? A pesar de los grandísimos problemas que ha tenido que enfrentar en este mes y cachito que lleva gobernando, ¿no? O sea, lo del Poder Judicial no ha sido una cuestión menor y, por cierto, todavía no termina. Esto todavía va a tener secuelas, seguramente, pero es un momento muy interesante en términos de que se está planteando una estrategia articulada en muchas dimensiones y que al mismo tiempo no somos el mismo país de antes. La fuerza, digamos, incluso de la población, la fuerza de la ciudadanía, la cultura política que se ha creado, juega un papel fundamental. Muchas veces solamente hablamos de las instituciones y de los políticos, pero no. La fuerza que tiene hoy nuestro país tiene que ver con la potencia, sí cultural, pero también con la participación ciudadana de la gente. Con eso cerraría, mi querida Marta Olivia. Gracias, doctora Connie Delgado, por esta Entre Líneas de este jueves 7 de noviembre. Muchas gracias a ti y a tu auditorio y nos vemos la próxima semana. Gracias, buen día.